que se exige en la curaduría. ¿Sabe de pronto cuántas cotas son? ¿Cuántos ejes de cotas son? Cuando ustedes acotan un plano, ¿cómo la acotan? Primero, la pregunta. No acotan, no. Nunca han acotado. Pues vamos a acotar y ahí colocamos las cotas. Pero ¿cuántas cotas ponen? Hay una norma dentro de las cotas, ¿no? O colocan cotas. ¿Cómo acotan? Diga, ¿quién me cuenta cómo acotan? Para saber, así esté bien o esté mal, no pasa nada. O puede estar mejor, pues no sé. Pero de Pues, pronto, ¿cómo lo haría, José? pues, profe, yo no sé, primero la transversal, lo más largo, y lo longitudinal, pues como el ancho de punta a punta. Esos son, Y sí. no sé, internamente, pues las habitaciones, pero nunca, por ejemplo, lo que se muestra de muros, nunca lo he llegado a hacer. Listo. Bueno, dale, para saber cómo trabajan. Entonces, según lo que me dice Juan Pablo, ¿cierto? Sí, señor. Juan Pablo, digamos que en la forma en cómo estamos creando, digamos, la planimetría, acá está torcido, digamos, dentro de eso, empezamos a tener, necesitamos información. Normalmente, nosotros como arquitectos manejamos 3 líneas de cota, ¿listo? ¿Saben de pronto cuáles son las 3 líneas de? Pues obviamente las líneas son exactamente iguales, pero tenemos 3 ejes de cota. ¿Saben de pronto cuáles son? ¿Alguna vez lo han visto en representación expresión 1 quizás? ¿No? No, profe. Entonces tenemos que empezar por eso. Lo primero es que nosotros manejamos 3 líneas de cota. Listo. Primero, la línea general o la cota general, que es la cota que está, voy a colocarlo acá, que es la cota que va del punto, ¿cierto? Del punto final hasta, no muevo esto, ¿cierto? Que está, bueno, acá no, no está, no tengo la general, no está la general por la forma, bueno, sí está la general, pero está inversa. Listo. F8. La general va en la parte superior. Tenemos entonces 3 cotas. Una que es general, listo. La general quiere decir que va de la general va de qué? Desde el punto final, o sea, el punto final, la parte más extrema que tiene su proyecto, hasta el otro lugar, listo, hasta el otro punto más extremo que tiene su proyecto. Esto no importa si hay estructuras, y ahí lo que hace, lo único que yo necesito saber es cuánto es el largo total de mi vivienda o de lo que yo estoy proyectando, listo. Esa se llama cota general. Tenemos otra que son cotas entre ejes, que son esas de acá que me está diciendo el sistema estructural, cómo está constituido o cómo está formado. ¿Listo? Que son todas las que tengo en ese sector. Mire que acá, ¿qué es lo que me está generando? ¿Cuál es la distancia que hay entre eje constructivo para poder tener? Y la otra son cotas específicas, que ya lo que me está diciendo es que dónde están ubicados los vanos. En este caso puede ser, esta se puede mezclar, ¿listo? Dependiendo, yo puedo mezclar en algunos puntos, digamos que puedo colocar la parte estructural, ¿cierto? Y pues llevo a donde va, después sigue la ventana y pues acoto la ventana, después cada uno de los elementos pues que tenemos. Pero como el elemento se repite, ya sabemos que es de 24, yo no necesito volverlo a colocar en la otra línea, porque ya tengo, sé que es un cuadrado, ¿cierto? Y que es de 24 por 24. Entonces, pues digamos que no lo coloco. Y acá lo que necesito es empezar a mirar dónde está colocada cada una de esas líneas y se va a ir por todo el borde digamos, del proyecto, ¿listo? En este caso, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, empezamos a especificar. Y ya la otra, ya esas son en la general, entre ejes específica, ¿cierto? Que es la que me está diciendo así, y ya tenemos otras que son complementarias, que ya están dentro del proyecto. Por ejemplo, Juan Pablo me decía, ahí, ¿cierto? Que colocaba una transversal, una longitudinal, pero lo que me está mostrando acá es cuánto mide, digamos, la habitación, en este caso, ¿cierto? Que es longitudinal, y esta que tenemos transversal acá, pero creo que yo me estoy mirando no solamente colocar una cota general, sino que estoy diciendo cuánta es la distancia que hay de aquí hasta acá, y voy colocando cada uno
de mobiliarios o muros que yo tengo, porque esos son planos para construcción, ¿listo? Entonces necesitamos saber cuánto es la distancia de este, que es 1,45 más 12 más 2,31 que va a llegar hasta acá y 1,12 que tiene hasta este borde acá. ¿Listo? Obviamente eso, ¿por qué? Porque acá tenemos una medida de 0,10, de 90 y 0,12, entonces por eso me da 1,12 acá al final. ¿Listo? Entonces acá empezamos a generar y digamos a tener información basada en lo que es en lo que necesitamos crear. Entonces, ¿cómo se hacen las cotas? Normalmente cuando nosotros acotamos, voy a coger este archivo, no, lo abrí para poder tenerlo como ejemplo. Listo. Cuando nosotros vamos a anotar, normalmente, ¿cómo se anota? Pues venimos en la parte superior y decimos alinear o acotar. Listo. Entonces vamos a crear una cota. En este caso, yo tengo la cota, o bueno, el que estaba dibujando tiene una cota que ya está modificada. Esa cota, normalmente, voy a mirar acá, tiene modificada la cota estándar, pero hay algunos casos, en este caso, voy a mirar si María, cómo la tiene. Voy a colocar una cota. Bien, lo que pasa con este, digamos que esa cota no está modificada. Entonces, mira qué pasa acá. ¿Cierto? La cota está supremamente grande basada ¿a qué? A la forma en que ella está dibujando, que es en 1,1. Como miramos que ese 1,1 en la parte inferior, ahí nos está diciendo, ¿cierto? Que está dibujando en escala real. Entonces, pues digamos que es 1,1 y acá lo que está generando, digamos que es una cota supremamente grande. ¿Listo? Y esto lo tenemos que empezar a crear o a modificar para poder hacer nuestras anotaciones. Entonces, antes de hacer las anotaciones, a todos les faltan los ejes constructivos. Pregunta. Profe, yo creo que sí, no sé. ¿Sí? Yo creo. Listo. Sí, señor. Esos ejes constructivos van a ir por la mitad de los sistemas del sistema estructural, o sea, por donde la mitad de lo que son las vigas, ¿listo? Para poder colocarlas y empezar a colocar esos elementos. Entonces, sí necesito que, porfa, hagamos eso para poder empezar a crear, digamos, el sistema de cotas que vamos a hacer. Pero antes de eso, pues, voy a explicarle cómo modificar las cotas en caso, pues, que no necesiten. De hecho, los que ya tienen el documento del profesor Jorge, pues muy fácil porque ya tiene las cotas dependiendo de la escala que vayan a imprimir. Listo. Por ejemplo, en escala 1:100, voy a hacer un ejemplo en escala 1:100. Digamos que esta está modificada, entonces no, voy a coger el de María y voy a empezar a crear una cota basada en ¿qué? En el ISO 25. Listo, el ISO 25, no sé si está basada en ISO 25 o el estándar la que tiene acá modificada, pero ya la voy a crear acá. Listo, entonces voy a hacer acá la cota principal y voy a entrar a editar estas opciones. Entonces, la forma de hacer es que vas a tocar la cota, ¿cierto? O se mete acá en anotar y empezamos a mirar. Digamos que esta cota que usted tiene, la ve, está seleccionada la ISO 25. Digamos que esa es la que viene por defecto. Y normalmente tenemos otras dos, que es la anotativa y la estándar. Pero digamos que la más conveniente para nosotros casi siempre es la ISO 25, ¿listo? La que va basada en una normativa. ¿Qué vamos a hacer con esa? Pues vamos a entrar a editarla y a modificarla basada en los parámetros o las formas pues, que nosotros tenemos para crear. ¿Van entendiendo ahí, chicos? ¿O voy muy rápido o vuelvo y empiezo? Va bien, profe. Va bien, va bien. Salomé, Profe, se Santiago. metió para editarla, perdón. Listo. Vamos a entrar, vamos a tocar digamos, la cota, ¿cierto? Si le damos doble clic, ella entra directamente a esta parte donde dice editor de texto, ¿cierto? Que podría funcionar para colocar, digamos, lo que es el texto, bueno, digamos, cualquiera de esos elementos. Pero en este caso no es tan bueno hacerlo por acá, sino que vas a tocar la cota y te vas a ir donde dice anotar, ¿listo? Y en anotar, qué pena, y en anotar, que digamos que llegue casi al mismo lugar, vamos a venir acá donde dice ISO 25, ¿cierto? Y acá donde dice administrador de cota. Y ahí ya entramos a, digamos, a editar esa opción.
Otra forma de llegar es en anotaciones, y acá donde dice ISO 25, ¿cierto? Mire que vuelve y aparece en el lado infinito, dice estilo de cota. Le damos clic ahí y empezamos también a llegar al mismo lugar. ¿Listo, Juanse? De Santiago fue el que Sí, me profe, digo, gracias. ¿cierto? Sí, sí. Listo, chicos. Entonces, mire que ahí ya empieza a tener. Entonces, acá es muy sencillo esta parte, realmente es empezar a entender cómo funciona la cota, pero digamos que acá tenemos la gráfica de cómo se realiza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos generar uno nuevo o reemplazar el que ya tenemos, pero nunca reemplazamos el que ya tenemos. Vamos a crear, ¿qué? Uno nuevo, ¿cierto? Y se va a llamar, no sé, cota, ¿cierto? 100, pues para que tengamos los parámetros de 100. Y le vamos a decir continuar. Entonces, si ustedes ven acá, ya empieza a aparecer en la parte de arriba, ¿cierto? Y dice, crear estilo cota 100. ¿Lo ven? Sí, señor. Digamos que en este caso, yo acá, digamos que no tengo que modificar. Bueno, si quieren modificar el tipo de flecha, bueno, digamos eso, yo casi nunca lo modifico, pues porque yo lo que necesito es una línea, ¿cierto? Está creada donde vaya a ser, entonces, o sea que el color va a ser por bloque o por capa, como queremos colocarla acá. Digamos que en este caso va a ser por capa. Pues si la va a colocar en la capa puertas, si la paso a otra capa, pues ya cambiaría. Vamos a crear acá, digamos, el tipo de línea, si queremos que la línea sea punteada y eso, pero pues una cota normalmente se coloca alineada, entonces digamos que ahí no vamos a modificar, listo. Y la elevación, pues digamos que tampoco se va a crear ahí, digamos que en esa parte vamos a omitir pues ese pedacito. Ahorita sí, nosotros tenemos dos líneas, la línea de cota, ¿cierto? La línea de cota es esta línea que tenemos acá, que estoy seleccionando, mirando, y tenemos la línea de referencia. Las líneas de referencia son estas dos líneas que tengo, ¿cierto? Que están en verticales. Y acá lo que necesitamos saber es, obviamente, que en ese tipo de referencia, o sea, también puedo colocar el color por bloque o modificar y colocar, digamos, qué tipo de línea quiero, pues, generar. Tenemos unas hacia arriba y otras hacia abajo, ¿cierto? Digamos que ese es el punto, la está quebrando y la está hacia en la parte inferior. Entonces, acá en la línea de referencia, normalmente para colocarla en, digamos, para una escala 1-100, el factor de escala es más o menos 0.005. ¿Listo? Y acá, ¿qué pasó? Si ve que acá esa era larguita y ya subió. Y acá, digamos que esto va a funcionar de esta manera. Digamos que tenemos un plano, ¿cierto? Ese plano es la línea de cota. Y de ese plano tengo una línea hacia arriba y otra línea hacia abajo. La que yo modifiqué es la cota superior, ¿cierto? Que la bajé a 0.005. Si yo quiero que esa línea sea igualita, mira que en este caso es una más larguita que la otra, voy a bajar la parte superior a 0.005. ¿Listo? Para que tenga el mismo factor de escala. Y digamos, el desfase desde el origen es la línea que tenemos. O sea, de acá tenemos un desfase, ¿cierto? Desde este punto hasta la punta de arriba de punto 625. Si yo quisiera que esta línea bajara, o sea, que me tocara pues acá, ¿cuál sería el factor de origen? Pregunta. Chicos, ¿está entendiendo, sí o no? Profe, yo me quedé donde después de longitud y en aplicar línea de cota, hasta ahí me quedé, me perdí en el desfase. Listo, acá. Por eso, esa línea de desfase que es de puntos de 0.625 es la línea, o sea, es el desfase que hay desde este punto hasta esa línea de acá arriba, ¿cierto? Si yo quisiera que esa línea bajase hasta este borde, el factor de escala o el desfase de origen es de ¿cuánto? De 0, ¿cierto? Pues si quisiera que bajara. Y ahí empezaría pues a tener ese factor. Listo, entonces mire que ahí empezamos como a cuadrar y a modificar, pero igual digamos no lo voy a colocar, voy a colocar igual 0.0625.
Profe, a mí me queda una duda. Bien. Uno como, por ejemplo, usted dice que está en escala 1-100 y entonces le pone .005. ¿Uno cómo calcula eso? Eso ya es basado en tablas. Hay tablas de CAD, digamos que esas son las que más uno utiliza. Entonces uno como que se las va aprendiendo. Pero, vamos a mirar por acá. Factor de escala, AutoCAD, ¿cierto? Y acá nos empieza, digamos que hay tablas ya creadas. Si quieres yo le descargo una y se la envío pues una que esté bien específica. Pero si la ven acá, Ya. y acá es donde empezaríamos. Digamos que para título es la que estoy colocando, .005. ¿La ven? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces ahí digamos que para eso ya entonces ya sabe, escala 100, entonces el factor de escala es ese, 1.10, ese factor de escala o .05. Y así, entonces ya vas colocando 1.1000, esos son los factores de escala y pues digamos en la línea de cota, el texto de cuál debe ser el alto, digamos que hay varias pues ya estipuladas. ¿Listo? Eso obviamente basado en que en ensayo y error, de cómo va quedando la planimetría basada pues en la creación, pero mire que hay muchísimas, hay muchas formas de cómo crear pues esos factores de escala. Digamos que el que yo manejo es este .05 para escala 1-100. ¿Listo? Pero eso puede variar, no quiere decir que sea ese valor, eso puede variar. Por ejemplo, en el archivo que le mandó el profesor, ¿quién lo tiene? Lo tienen todos. No. Juan, ¿lo puedes abrir un momentico? Me regalas el valor de escala 1-100 que él maneja. Bueno, voy a seguir acá la idea y ya miramos ese, Juan, listo, para que tengamos acá, ese no es complicado. Entonces acá vamos a tener, ¿cierto? Digamos que se puede modificar. Si yo quito, digamos, estas líneas de longitud, mire que las líneas bajan, ¿cierto? O si las puedo quitar, como ya modifiqué a .05, digamos que ya puedo cambiarlas. En este caso las dejé a 0.5, entonces digamos que está bien modificada. El desfase, dime. Espera, voy a dejar de compartir, compartes por ahí. La 1-100. Estamos usando un error, ¿sí? La de 1-100, ¿cierto? Tienes que tocarle a la 1-100 y decir, bueno, ir y buscarla. Listo, la 1-100. La 100, la que dice 100. Ah, listo. Digamos que mire que maneja ahí unos factores de escala. Digamos que esos son buenos. Digamos, ¿por qué se hacen eso? Pues basado en la forma en como yo quiero presentar. Hay veces que yo necesito que las cuotas sean más grandes. Hay veces yo necesito resaltar es más el plano. Entonces, pues depende de eso. Digamos que los factores de escala pueden variar. Listo. Digamos que no es que haya tiene que ser una ley como tal, pues que diga que debe ser. No. Usted puede variarlas, pero pues digamos que uno ya se basa con las tablas, porque hay gente que ya impreso muchas veces, ¿cierto? Y usted dice, no, subámosle un punto, no, bajémosle un punto, no, no me gusta porque está muy grande, no, está muy pequeña, entonces usted puede empezar a variar, pero digamos que esa .05 para mi gusto es bien, ¿cierto? Para mi gusto. Ya obviamente .05.
Profe, no está compartiendo. Listo. Ya voy a compartir. Digamos que ahí puede variar muchísimo, ¿listo? Para que tengan en cuenta eso. Digamos que no hay algo dicho, pues digamos que hay tablas que uno puede bajar y uno se puede adaptar a ellas. Entonces, pero eso depende más de cómo está creado o digamos como la forma de visualizar suya. Entonces, digamos que en este caso va a ser de 0.05, ¿cierto? Vamos a colocar, se va a llamar 100, va a tener las mismas líneas, vamos a tener toda esta acá, digamos que acá ya cambiamos cómo va a quedar la longitud y vamos a entrar a lo otro, ya tenemos símbolo de flecha. ¿Listo? Entonces acá en símbolos y flecha usted puede cambiar ¿qué? Cada uno de estos elementos de su cota, eso ya es más a gusto. Digamos, si le gusta la flechita, si le gusta que sea una flecha, o puede ser un punto, o si la flecha quiere que no sea llena, sino que sea un punto, o digamos que eso ya es como a gusto. Hay gente que le gusta que sea, por ejemplo, esta que es como una lineecita, ¿cierto? No sé si la han visto mucho en las cotas. ¿La han visto o no? O la del puntico.